Hola a todos, bienvenidos. Vamos a resolver el siguiente problema utilizando los factores de conversión. Supongamos el siguiente problema que puede ser ficticio, pero a la vez es muy real. Tiene que ver con la producción de dióxido de carbono que se obtiene cuando se quema la gasolina en un auto. Entonces tenemos los siguientes datos. Decimos que 5,5 litros de gasolina se consume por cada 100 kilómetros que conducen un auto, ¿sí? Un auto promedio. Y otro dato es que se producen 132 gramos de CO2 por cada kilómetro que recorre este auto. A la vez, se tiene que hay 25.000 kilómetros por año de recorrido de un automóvil en promedio. Y que un árbol en su vida captura 1 tonelada de dióxido de carbono. Y tenemos aquí otro dato, que un galón de gasolina tiene un precio de 9.000 pesos colombianos. Entonces, con estos datos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar primero cuántos árboles deberían estar, digamos, absorbiendo el CO2 si el auto se utiliza 20 años con esos datos. ¿Cuántos árboles necesitamos para que absorba todo el CO2 durante 20 años? Entonces comenzamos con los 20 años. 20 años de uso del automóvil. Entonces el primer factor de conversión es uno que tenga años. El único que tiene años es este. 25.000 kilómetros por cada año y se nos cancela año y año. Y ahí daríamos respuesta a la pregunta: ¿cuántos kilómetros se recorren durante 20 años? Una vez tenemos los kilómetros recorridos, entonces el siguiente factor de conversión es el de kilómetros con dióxido de carbono. Por cada kilómetro se producen 132 gramos de CO2. Entonces la pregunta sería: para esos kilómetros, ¿cuántos gramos de CO2? Y entraría este factor de conversión. Kilómetro con kilómetro se cancela, ¿sí? Entonces cada factor de conversión responde una pregunta, ¿sí? Para que esto no sea tan mecánico, porque uno puede decir, bueno, años, busco uno que tenga años, lo uno, luego kilómetro con kilómetro, pero cada factor de conversión va dando respuesta a una pregunta. Hasta aquí la respuesta es cuántos gramos de CO2 se han producido, ¿sí? Luego entonces tenemos que esos gramos de CO2 los capturan los árboles, pero está en forma de toneladas. Entonces estos gramos los pasamos a kilogramos y luego de kilogramos a toneladas, utilizando los factores respectivos. Una vez sabemos cuántas toneladas de CO2 obtenemos, entonces esas toneladas de CO2, cada árbol obtiene 1 tonelada o captura 1 tonelada, ¿sí? Que es el factor que tenemos aquí, cada árbol 1 tonelada. Aquí lo colocamos de forma contraria para que se cancele tonelada de CO2 con tonelada de CO2 y nos da los árboles que finalmente se necesitan. En este caso, 66 árboles en promedio. Entonces, esta respuesta nos dice que necesitamos sembrar o obtener 66 árboles para que capture todo el dióxido de carbono que se produce por el uso del automóvil. Este dato es un dato promedio, porque la cantidad de dióxido de carbono que absorbe un árbol depende, obvio, del tamaño, de la especie, del clima, de muchos factores, ¿sí? Entonces aquí no podemos pensar necesariamente en un árbol enorme, ¿sí? Es un dato para un árbol pequeño y para determinado clima. Lo mismo, el consumo de gasolina o el recorrido de los autos es un valor promedio. Pero la cuestión es que sobre esto podemos reflexionar sobre la cantidad de contaminación, digamos, que generamos al quemar o producirlo en un automóvil, y de alguna forma saber que nosotros podemos mitigar, ¿sí? Que sembrar árboles es una forma de mitigar esa contaminación que generamos. Bueno, aquí que podría aplicarse en tu vida: siembra un árbol, lee un libro y ten un hijo. Bien, como tarea, ahora para ese mismo tiempo, para 20 años, asumiendo que la gasolina no cambia de precio, que estos datos se mantienen, ¿sí? ¿Cuánto dinero se gastaría? O si quieres hacerlo para un año, que sea un poco más creíble, ya que el precio por lo menos en un año se mantiene. ¿Cuánto dinero se gastaría en comprar gasolina y qué relación hay, digamos, ese dinero con el consumo de un automóvil? Para reflexionar. Nos vemos en un siguiente tema.